Muy bien, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Espero se encuentren bien y que hayan tenido una semana muy buena. Y muy bien, listo. Les comentaba, espero que hayan tenido una muy buena semana, que todo les haya ido bien. Esta semana, a ver, vamos a tratar de trabajar. Nosotros trabajamos según el programa, vamos a trabajar capítulos 24, que ya lo hicimos, capacitante dieléctrica, 25, que es corriente, resistencia y fuerza electromotriz, 26, que es circuitos de corriente directa, 27, que son campos magnéticos y fuerzas magnéticas, 28, fuentes de campo magnético, y 29, que es introducción a electromagnética, inductancia y corriente alterna. O sea que estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 capítulos de terminar el curso. Y ya llevamos los primeros 2. ¿Se recuerdan que para la otra semana quedamos con el laboratorio, cierto? ¿Cómo están con los materiales o todavía desean que corra una vez más? Yo creo que para la próxima semana ya estamos bien, Lick, al menos de mi parte. No sé cómo estarán los compañeros. ¿Mm? Sí, Lick, para mí también está bien esta semana. Ya la que sigue, muy bien. ¿Cuándo tienen exámenes en otras clases? Pero la otra semana está bien, Lick. Muy bien, gracias. ¿Todavía no tienen fecha de parciales? ¿No? Yo no, Lick, no sé los demás. No, Lick, algunos ya los hicimos. Sí, algunos ya hicimos parciales. Esta semana tenemos uno y la siguiente pues todavía no nos han dicho si tenemos evaluación. Ya, vale. Entonces, de una vez para que queden. Después de la semana de laboratorio, que estamos hablando que estamos ahorita en el 5 de marzo es el laboratorio, ¿no? Entonces tendríamos para el 12 de marzo, vamos a tener nuestra primera prueba corta. ¿Qué contenido viene? Contenido, capítulos, ...24, 25 y 26 no lo voy a poner, solo voy a poner 24, 25. Ojo porque viene teoría y práctica. Voy a hacer más énfasis a la parte teórica. Una vez se lo voy a crear en clase para que así vamos teniendo nuestro primer examen.
Listo. Entonces, muy buena pregunta. De la lectura, les comenté en la última clase que les iba a cambiar la lectura para que no fueran 3, sino a una sola. La lectura que van a hacer es la de Faraday. Es una lectura muy interesante. Yo la voy leyendo también igual que ustedes. Y ese es un libro que conseguí en las antiguas ferias del libro de hace como unos 8 años, tal vez creo que lo conseguí, no lo había leído, ahí lo tengo, unos libros en mi casa que no he leído, que los compro porque me parecen interesantes y ahí los dejo. Y el año pasado empecé a tratar de leer ese libro y me parece un libro bastante interesante y que creo que les aporta muchísimo a lo que estamos relacionados y que va muy enfocado a la parte de la historia de la física, que es algo que casi no se trabaja dentro del profesorado, y la historia pues es algo muy importante. Entonces el libro que vamos a trabajar será el de Faraday. Para ese vamos a hacer algún tipo de dinámica para que puedan ustedes pues valerse puntos a partir de la lectura que hicieron. Tranquilo, todavía no hago el tema de hoy. Recuerden que la asistencia la termina hasta las 11. Entonces no se estresen por el tema. Muy bien. Este recordatorio, la otra semana tenemos que tener los laboratorios, los materiales para el laboratorio. Tenemos examen en 2 semanas del contenido de la página, de los capítulos 24, 25. Viene en teoría y viene práctico. Ese día solo voy a necesitar que ingresen al salón, que traten de ingresar al salón todos. Tomo de preferencia que entren a más tardar a las 9:05. Tomo fotos ahí se abren cámaras, tomo fotos y luego de ello los dejo trabajar, se desconectan y ya los dejo trabajar. Las fotos solo es para constancia de quienes estaban en ese momento. Sigo pensando si lo voy a hacer en un Google Form o lo hago o lo voy a trabajar en una hoja de Word, la descargan, la resuelven a mano y cualquiera de las 2 opciones va a ser la que voy a ver. Entonces, para que tendrían las 2 horas para hacerlo, cerrado el tiempo, ya no recibo examen. Aunque lo haya subido fuera de tiempo, si fuera en Word, ya su nota está inválida. Entonces, cuando son en Classroom las actividades, siempre súbanlos 1 o 2 minutos antes de que se venzan. Si lo suben en el momento que se vencen, aparece como entrega tardía. Porque en lo que usted registra, manda, sube, ya para ellos entra como entrega tardía y automáticamente tendrían 0, aunque haya sido 1 minuto lo que se tardaron. Para que por favor no les vaya a pasar eso y no haya dificultad. Segunda cosa, por favor, cuando lo escriban, cuando ya lo hayan subido, no me escriban en el chat de la actividad, examen entregado, cosas como esas, porque de todos modos no es funcional, no me dicen nada ni les va a constatar a ustedes de mayor. ¿Preguntas con la información que di? No, Lick. Sí, igual me cuenten. Que todo bien, Está bien. Bueno, ahora sí, vámonos a la clase de la sesión de hoy. La clase de la sesión de hoy es, nuevamente siempre empezamos una clase teórica, una clase práctica, una clase teórica, una clase práctica. Para quien me preguntaban, título entonces de la sesión de hoy, circuitos de corriente directa. Estamos en la sesión número 6 del curso. ¿Sabes si la 6? El número 7. Esto lo había puesto para la semana pasada. La semana pasada lo para la sesión 7. Muy bien, en esta sesión vamos a abordar los temas que corresponden a
circuitos de corriente directa. Existen dos tipos de circuitos. Los circuitos de corriente directa son aquellos que vamos a utilizar como fuente de energía, una batería que hace que la corriente no oscile. A eso se refiere la corriente directa, que se mantiene en una sola dirección. Puede oscilar en su voltaje y demás, pero esta oscilación es distinta a la de. Y la corriente alterna, que es la corriente que por lo general se tiene en las casas, esa corriente ya tiene ciertas fluctuaciones o cambios. Esa es la diferencia entre esta corriente y la otra. De estos circuitos de corriente eléctrica se pueden hacer mantequillas o pueden haber otro tipo de utilizaciones mínimas, básicamente en comparación ya de la corriente alterna. Esta fue una gran discusión. Se recuerdan que lo hablamos la semana pasada. Hasta alguien recomendó, no recuerdo, creo que se llama la competencia de dos mentes brillantes, algo así. Y fue que históricamente cuando empieza el proceso de Thomas Alva Edison con lo de las bombillas, y él empieza a promoverlo, él las creó usando corriente directa. Y luego llega Tesla y dice que puede existir una corriente que puede cambiarse, y junto con otras personas que lo contratan, y con ello llegan a identificar la corriente alterna. Logran utilizar la corriente alterna para lo mismo que ya usaba Thomas Alva Edison. Al final se vuelve una disputa muy fuerte entre Thomas Alva Edison y Tesla, porque Thomas Alva Edison no quería perder el capital que le ingresaba, ¿no? Mientras que Tesla lo que buscaba era que la electricidad llegara más rápido a más personas, que es un problema de la corriente directa, que a mayor longitud se necesitaba tanto posteado y se generaba tanta situación que cada cierto momento se podía ir cayendo la corriente y perderse el proceso. Entonces era un gasto muy grande para poder llevar electricidad, donde lo cuentan inicialmente, que era electricidad a todos los estados de los Estados Unidos. Al final, en el caso de esa serie, que puede tener cierto romanticismo, se llega a la conclusión de que, evidentemente, aunque la corriente, porque era uno de los miedos de Thomas Alva Edison, es que la corriente alterna es muy peligrosa en comparación de la corriente directa. Pero al final gana Tesla. Lamentablemente Tesla era una persona que tenía mucha capacidad, pero siempre él era muy altruista en lo que hacía. Lo que le interesaba a él es que sus experimentos fueran utilizados y fueran al final aprovechados por la sociedad mayoritaria, cosa contraria con nosotros en el caso de Thomas Alva Edison, que lo que buscaba era producir. Si recuerdan, o si han leído sobre la biografía de Thomas Alva Edison, saben que él era hijo de una persona que se dedicaba mucho a las inversiones y a los negocios. Por ende, tenía esa misma línea de buscar generar dinero a lo que él hizo. Y ahí está más o menos un poco de la historia de la disputa entre los dos tipos de corrientes, y les recomiendo la película que ya habíamos discutido en la otra sección. Definición. Vamos a llamar a los circuitos de corriente alterna aquellos en los que el sentido de la corriente no cambia con el tiempo. O sea, que si cambia el sentido de la corriente con el tiempo, estaríamos hablando de un circuito de corriente alterna. Los directos son los que el sentido de la corriente no cambia con el tiempo. Es decir, que si lleva una trayectoria definida, entonces esa trayectoria se mantiene sin importar tiempo. Como que fuera de los trenes, de esas maquetas de trenes. Usted mira el tren, sigue la misma trayectoria sin importar el tiempo. Algo así vendría siendo la analogía de los circuitos de corriente directa.
Ese es el mínimo que tiene que tener. Muy bien. Continuando con la situación del tema. Ahora, ¿alguien recuerda cuál es el sentido de la corriente? Este ya lo definimos hace como unas 2 o 3 sesiones. ¿Cuál es el sentido de la corriente? Con uno que hable es suficiente. No. Bueno, por lo menos dijo no lo recuerdo, muy bien. No, esa es la lectura del circuito. Sí nos sirve este concepto, pero no es ese el que ahorita buscamos. A ver, alguien. Revisen sus anotaciones. Llevan anotaciones, ¿no? O por lo menos tienen las diapositivas ya descargadas, o entren y búsquenlas y revisen, o entren a la grabación, porque ya saben en qué minuto está donde lo dicen. Muy bien, a ver, de más a menos, relativamente sí, contrario a la dirección de los electrones, relativamente sí, de menos a más, casi, y va del negativo al positivo. Recuerdan que dijimos que por convención vamos a decir que la dirección de la corriente es la dirección que van a llevar, que va a recorrer un protón dentro del circuito. Por eso es que queda la dirección de más a menos, porque el protón está siendo llamado por el electrón. Por eso queda de más a menos, pero es en el sentido de la dirección en la que se movería un protón. Eso no lo olviden porque nos va a servir. Siguiendo. ¿Qué era? A ver, ¿cuál es la diferencia entre la resistividad, la resistencia y el resistor? ¿Cuál es la diferencia entre la resistividad, la resistencia y el resistor? ¿Quién tiene esa respuesta? ¿Cuál es la diferencia? Ya se nos fueron 2, éramos 40 ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué dijimos que era la resistividad? Muy bien, ya tenemos lo primero, la resistividad y la propiedad de los conductores. ¿Y qué es la resistencia? Muy bien, es el que obstruye el flujo de la corriente. A ver, aquí escribieron algo. Dice que la resistencia obstruye el flujo de corriente y la resistividad es la propiedad del material de soportar. Muy bien. ¿Y qué es el resistor entonces? Es el aparatito. Sí, muy bien, es la forma más sencilla. Se los voy a dar con una analogía. A ver, el resistor es el componente. Entonces, miren,
Déjenme pensar una analogía. Muy bien, a ver. Ustedes como seres humanos tienen un derecho, ¿sí? Y tienen un derecho denominado el derecho de accionársela. ¿Sí? Vale. Entonces, ese derecho es inherente. O sea, ustedes lo tienen por el simple hecho de ser humanos. Los materiales tienen, entre comillas, un derecho que es como, en este caso sería la propiedad, que es la resistividad. Ustedes tienen el derecho de acción y los materiales tienen el derecho de, tienen la propiedad de la resistividad. Solo el derecho en sí y solo la propiedad en sí no generan mayor cosa. Pero resulta que usted e interpone una denuncia. Ahí usted ya está aplicando su derecho de acción. La resistividad, cuando ya la pongo en un material, cuando ya la pongo dentro de un circuito, aplicas la resistividad y se vuelve en la resistencia, porque ya está haciendo su función, digámoslo así. Cuando yo tengo, por ejemplo, un caso particular, digamos que si yo estuviera hablando de una demanda laboral, yo estaría hablando que ahí el componente se denomina derecho laboral. Entonces, si usted tiene acción en un derecho, que es un derecho inherente, se lo aplica cuando usted va al juzgado y que es laboral porque fue al juzgado laboral. La resistividad es una propiedad que cuando lo pongo en un circuito, cuando usted ya actúa, ahí ya empieza a haber una resistencia. Y el resistor es un caso particular de un material que está creado para poder usar la resistividad y al conectarlo en un circuito genera una resistencia. ¿Queda clara la idea ahí? ¿O estuvo peor la analogía? Bueno, muy bien, gracias, Sergio. Sigamos entonces. Los resistores, como habíamos dicho, es un dispositivo, esto para tener un valor específico de resistencia en sus extremos. Estos resistores, sabemos que si tiene un valor específico, si me paso de ese valor específico de resistencia, por lo general, se descompone. Al igual que los capacitores, que se recuerdan que los capacitores almacenaban energía, en este caso los resistores se pueden organizar tanto en serie como en paralelo. Cambian las ecuaciones en comparación de los capacitores. Cuando era, por ejemplo, en serie, si mi memoria no me falla, era la respuesta de en serie, si no estoy mal, era 1 sobre el equivalente es igual a 1 sobre el 1 sobre el equivalente es igual a 1 más el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor. Y cuando estaban y cuando estaban en paralelo, lo que cambia era que solo sumo los resistores y esa era toda la situación. Acá, cuando son resistores, se cambian las ecuaciones. Un resistor en paralelo, siempre vamos a ver que hay más de una malla. Siempre vamos a encontrar más de una malla. Esto quiere decir que acá nosotros esta sería mi malla 1 y esta sería mi malla 2. Aquí están en paralelo. Aquí solo hay una malla. Por lo tanto, están en serie. Y si tengo más mallas, voy a tenerlo en paralelo. ¿Se recuerdan que la semana pasada resolvimos un circuito y les dije, tiene 2 baterías, pero todo está en serie, porque solo había una malla.
Por eso podíamos usar lo que aprendimos la semana pasada. Cuando ya tenemos más de una malla, en este caso, ya vamos a utilizar otra cosa. Aquí lo único que vamos a aprender en esto de serie y paralelo, de los resistores en serie y en paralelo, va a ser exclusivamente cómo ese resistor lo puedo volver en un resistor más, en uno solo y que cumpla la función de todos los que yo pensaba poner. Ese proceso es lo que ha hecho que usted tenga un teléfono tan pequeño y que antes era un teléfono grande y grueso y que casi nunca, y que pesaba más tenerlo que otra cosa, y por eso ahí las llamadas sí eran cortas. Aparte que eran más caros. Mientras que los teléfonos actuales, si se dan cuenta, cada vez buscan, bueno, hubo una época en que eran más pequeños y ahora están buscando pues que sean relativamente más grandes, pero eso de grandes viene siendo por la situación de la pantalla, no por la funcionalidad como tal. Y si observamos, esta imagen les va a dar la idea. Hay unos que yo a mi corta edad no recuerdo haberlos visto. Y otros que, pues, con mi corta edad y porque como me gusta buscar cosas, siempre encuentro la información. Lo voy a poner así en grande primero y luego lo voy a revisar. Entonces, si se dan cuenta, vean los tamaños de los celulares. Después voy a quitar eso en rojo que puse. Y si se dan cuenta, en el primer celular era un celular grande. Este de aquí. Era un celular grande. Y la estructura era distinta. Y el celular más pequeño que se hizo fue este por el momento, según esta imagen. Entonces podemos observar cómo al ir simplificando dentro del circuito cada vez más espacios, y evidentemente necesitaba más energía que probablemente la energía que necesitaba este. Y todo eso ha generado que en la actualidad pues tengamos el tipo de teléfonos que tenemos. Si nunca se hubiese hecho toda esa situación de cómo hacer esa simplificación de los teléfonos, pues seguiríamos teniendo teléfonos como el primero que aparece en las manos. Lo cual creo que muchos, tal vez ahí sí ya no comprarían. Muy bien. Continuemos. ¿Dudas hasta dónde voy? Entonces, cuando tengamos nosotros este tipo de circuito que se ve así, paralelo, y este tipo de circuito serie. Para la sesión después del examen, a ver, vamos a preguntar. ¿Quieren que el examen lo haga el 12 o quieren que lo corra hasta el 19? Depende, si le va a agregar más temas, mejor antes. No, nunca dije que iba a agregar más temas. Sería el 7. A ver, pues, 5 tenemos laboratorio. 12 está planificado el examen. ¿Prefieren 12 o 19? 19, Lic. 19, 1.
12. 12, 12, 2. El contenido es el mismo, entonces no se preocupen por la parte de decir, ay, me va a poner más contenido. 12, 3. 12, 4. Tienen que llegar a 21. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 votaron nada más. Vamos a seguir esperando a ver si votan. Pues, sigamos mientras tanto. Muy bien. Analicemos entonces. Dos resistores en serie tienen la misma corriente. Tienen la misma corriente. Dos resistores que están en serie van a tener la misma corriente. Eso es importante. Y dos resistores que están en paralelo tienen igual, vamos a decirlo de la forma más simple, voltaje. Y esa es la clave para resolver los que son en serie y en paralelo. Veamos un poco de historia. Pues. A ver si corre aquí. Si no lo oyen aquí me dicen y ya lo comparto desde YouTube. Bastante. No se escucha. Va, ahorita lo voy a pasar desde YouTube. De todos modos, os dejo en la presentación ahí. Denme un minuto. Desde que los hombres primitivos dominaron el fuego, toda la iluminación artificial dependió de la combustión de fibras, grasas y aceites animales o vegetales. Fogatas, antorchas y lámparas de aceite cada vez más sofisticadas iluminaron durante las noches las moradas de nuestros antepasados. En el tercer siglo antes de nuestra era, los antiguos habitantes de la China crearon las primeras velas y la innovación no tardó en propagarse por el mundo entero.
el erudito persa Muhammad ibn Zakaria al-Razi sugirió por primera vez hacia el año 900 de nuestra era el uso del petróleo para la iluminación, pero fue recién entre los siglos XVIII y XIX que el manejo del gas extraído del carbón a partir de petróleo después permitieron que los combustibles fósiles revolucionaran la generación de luz artificial. En 1809, el gran químico inglés Humphrey Davy creó la primera lámpara eléctrica al hacer brillar una astilla de carbón dispuesta entre dos alambres conectados a una batería. A partir de ahí, una multitud de innovadores se esforzaron por hacer más durables y eficientes las luminarias de ese tipo, hasta que entre 1879 y 1880, el gran inventor norteamericano Thomas Alva Edison optimizó un diseño patentado originalmente por sus colegas Woodward y Evans y creó una bombilla eléctrica confiable y resistente que mantenía el filamento incandescente aislado al vacío en una esfera de vidrio y podía alumbrar durante cientos de horas. Distintos innovadores como Edwin Chandros y Herbert Richter han trabajado en diseños capaces de aprovechar la luz que liberan ciertos compuestos químicos. Las barras luminosas de amplio uso militar y recreativo son uno de los resultados más difundidos de esas investigaciones. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. ¿Alguna vez has intentado hacer una tarea o un ejercicio tantas veces sin poder lograrlo que te has sentido frustrado y con ganas de rendirte? Déjame contarte que no eres el único al que le ha pasado. De hecho, existe un hombre que conoció la derrota una y otra vez, pero en lugar de rendirse, lo siguió intentando. Ese hombre se llamó Thomas Alva Edison. ¿Y quién fue Thomas Alva Edison? Un inventor americano que nació en el año 1847. Sí, eso fue hace mucho tiempo. Incluso antes que tus abuelitos nacieran. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Se cuenta que no le fue bien en el colegio, que incluso su madre, que era profesora, tuvo que enseñarle en casa porque sus maestros creían que era un poco tonto. A los 12 años, el pequeño Edison hizo su primera gran inversión con el dinero que ganó repartiendo periódicos. Compró sus propios libros de ciencia y las herramientas que utilizó en sus primeros experimentos. A los 21 años patentó su primer invento, un instrumento sencillo que servía para el recuento mecánico de votos. Lamentablemente para él, como se lo hicieron saber, su invento iba a traer más complicaciones que soluciones. Por eso fue rechazado. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Pero hablemos del invento que nos llevó a hacer este video y que contribuyó en gran manera a mejorar y facilitar la vida de todos nosotros. La bombilla eléctrica. Llamada también lámpara, foco o bombillo,
según el país en el que se nombre, es el dispositivo que seguramente se encuentra en el techo de todas las habitaciones de tu casa y que produce luz. Si miras hacia arriba, de seguro podrás ver uno. Este invento realmente cambió la vida de todas las personas. ¿Quieres saber cómo se veía todo antes de que se inventara el foco? Pídele a uno de tus papás, cuando termine este video, que apague todas las luces de tu casa y que encienda una vela o dos, y ya está. Eso te dará una idea de cómo era vivir sin este maravilloso descubrimiento. Pero conseguir que este invento funcionara no fue nada fácil. Thomas Alva Edison tuvo que hacer innumerables intentos y probar con cientos y cientos de distintos materiales hasta conseguir el correcto. Fueron aproximadamente 1000 intentos fallidos los que tuvo que enfrentarse Edison en su búsqueda del éxito. ¿Pueden creerlo? ¿Se imaginan intentar hacer un dibujo 1000 veces hasta que le salga perfecto? Pero la paciencia y el esfuerzo tuvo su recompensa. En 1880 obtuvo una lámpara que duraba encendida hasta 1500 horas, alumbrando de una manera nunca antes vista. Un aplauso para este gran inventor que nunca se rindió. Pero Thomas Alva Edison, más que un genial inventor, fue un ejemplo de perseverancia que enseñó a no rendirse antes de tiempo y que el éxito solo se alcanza con esfuerzo, y a veces con mucho esfuerzo. Así que la próxima vez que quieras rendirte sin haberlo intentado muchas veces, recuerda a Edison y sus 1000 intentos. Seguramente por eso es que sí planeaba el tema de no ser tan altruista, sino que sí sacarle un poco de dinero al tema, así se lo llevó la tristeza viendo cómo lo hacía. Es muy probable, es muy, muy probable, pero sí, a él lo plantean como muy avaricioso en la mayoría y en esa serie, ese documental que hablamos la vez pasada, que alguien dio el nombre, muy amablemente nos dio el nombre porque yo no lo recuerdo, pues lo plantea mucho como este tipo de persona. Yo el año pasado, el antepasado, pues andaba de viaje y en la noche en el hotel donde yo estaba me puse a ver televisión. Y cuando me puse a ver televisión, lamentablemente estaba cansado, ya era tarde, pero estaban dando un documental de él y pero no logré ver de qué era, cómo se llamaba el documental, porque él hablaba muy bien todo ese proyecto de cómo él lleva la electricidad y cómo crea él la bombilla, cómo es que parte la crea él, pero parte ya tenía a alguien que estaba trabajando en eso y lo que hace es comprarle la patente. Y pues como eso era válido en cierto modo, ¿no? Llegar y decir, mire, le compro la patente por tanto dinero y de todos modos la otra persona ganaba lo que ganó, lo que pagó, lo que le pagaron por la patente. Y de ahí en adelante, ya el dueño era quien había formulado la patente y era el que podía explotar la situación, que fue una de las cosas que a Tesla le ofrecieron por su máquina de Tesla, le ofrecieron ese tipo de cosas, pero él no quiso venderlas porque él quería que sus experimentos, porque se empezó a dar cuenta de eso lo habla mucho en esa serie, en esa documental. Llega al punto donde él se frustra porque todos sus experimentos son buenos y la gente sabe que son buenos y algunos, él hace un negocio creo que hay unos que mencionan ahí, son de los pioneros que empezaron a competir contra Thomas Alva Edison y ellos lo contratan, pero los términos del contrato son bien deplorables para Tesla. Lo acepta porque ya no tenía dinero para subsistir y después para peleando con ellos
y muere. La muerte de Tesla es muy trágica, no es alguien que muera en riquezas o tan reconocido como pues, viene siendo el caso de Thomas Alva Edison y otros científicos. Vamos a ver ahora sobre el que ya hemos dado un pequeño trayecto sobre el origen de cómo la bombilla es parte fundamental de todo este proceso eléctrico. Vimos ya uno de los pioneros en esto, que es Thomas Alva Edison, por ser la persona que estudia la parte de lo que aporta en función de la electricidad en circuitos de corriente directa. Y ahora vamos a hablar de alguien que estudió un poco más a profundidad los circuitos de corriente directa, que se llama Gustav Kirchhoff, que de él es casi el 80% de este capítulo que vamos a discutir, y son los problemas como más interesantes de resolver. Desde el ejercer como un private docent hasta formular lo que fueron 3 leyes de espectroscopia, de igual manera formuló 2 leyes para la electricidad. El día de hoy hablaremos de Gustav Kirchhoff. Buenas tengan compañeros del grupo 1FV1C, mi nombre es Oscar Rojas Álvarez y el día de hoy les hablaré de nuestro amigo Gustav Kirchhoff. Gustav Kirchhoff fue un destacado físico alemán, nacido en Königsberg, Prusia Oriental, el 12 de marzo de 1824, conocida como la ciudad de la razón pura. Nació del matrimonio de Johanna Henriette y Friedrich Kirchhoff, el mismo un abogado. Nació en el seno de una familia rodeada de una comunidad intelectual. De hecho, sus padres creían que el mejor camino para él sería el de ser un profesor universitario. Solían creer que los profesores universitarios tenían grandes cargos públicos, mismos que Kirchhoff podría ejercer para poder así servir a su país. Kirchhoff cursó su secundaria en el Instituto Quefu, destacando desde temprano en el área de matemáticas. Más tarde ingresó a la Universidad Albertus, donde conoció al profesor Franz Neumann, quien había instaurado un seminario de física y matemáticas para inducir así a sus alumnos en la investigación. Ahí fue donde Kirchhoff comenzó a sentirse atraído por la inducción eléctrica. Siendo un estudiante aún, en 1845 publicó un estudio sobre el flujo de la electricidad en un plato circular, su futura tesis doctoral. Y de igual manera, en ese mismo formuló y enunció las famosísimas leyes de Kirchhoff, leyes aplicables para el cálculo de tensiones, resistencias e intensidades en mallas de circuitos. Estas leyes de Kirchhoff son aplicables para la ingeniería y varias ramas de la física. Dado estas grandes hazañas, Kirchhoff se ganó una beca para poder irse a estudiar al país, pero dada la gran inestabilidad de Europa y a la guerra franco-prusiana, pues se desanimó y esta misma fue una razón por la cual ya no pudo asistir a una universidad en París. Para 1847 se graduó como private docent, una clase de profesor en la cual no recibe una paga, es como hacer un tipo de servicio social, en la Universidad de Berlín, y 3 años después decidió aceptar el puesto de profesor de física en la Universidad de Breslau. Ya para 1854, en conjunto con su amigo Robert Bunsen, desarrollaron las primeras técnicas de análisis espectrográfico, que les permitieron el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el cesio, en 1860, y el rubidio en 1861. Mientras tanto, en su vida amorosa, en 1857, Kirchhoff se casó con Clara Richelot, la hija de uno de sus profesores en la Universidad de Königsberg, con la que tuvo 3 hijos y 2 hijas. Clara falleció en 1869, 12 años después de haber contraído matrimonio. Después, 3 años después, Gustav decidió casarse con Louise Bromed. Su delicado estado de salud dificultó su dedicación a la investigación y en 1875 aceptó ser catedrático de física matemática en la Universidad de Berlín, ciudad en la que también fue miembro de la Academia de las Ciencias. Como podemos ver, las principales contribuciones científicas estuvieron en el campo de los circuitos eléctricos, la óptica, la espectroscopia y la emisión de radiación de un cuerpo negro. Se dedicó al estudio de la termodinámica, realizó investigaciones sobre la conducción del calor,
Estudió el espectro del Sol, de las estrellas y de las nebulosas, confeccionando un atlas del espacio y demostrando la relación existente entre la emisión y la absorción de la luz por los cuerpos incandescentes. Enunció su ley de la radiación, que afirmaba que, en un cuerpo, la emisión y absorción de frecuencias es la misma. Gustav Kirchhoff fue nombrado miembro de la Royal Society, de la Academia de Ciencias de Hungría, de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos, de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Academia de Ciencias de Rusia y de la Academia Prusiana de las Ciencias. Como podemos ver, Gustav Kirchhoff fue una persona totalmente exitosa. De hecho, hay un cráter en la Luna que lleva su nombre en su memoria. Ya para finales de su vida, falleció en Berlín el 17 de octubre de 1887, a los 63 años de edad, así terminando la historia de un magnífico científico. Por último, ya para poner en contexto, ¿alguien sabe sobre esa guerra la guerra de ¿qué era el nombre? Franco-prusiana? ¿Alguien sabe sobre esa guerra? ¿No? 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 Bueno. Vean, pues, el contexto histórico es importantísimo porque nos permite comprender la razón y cómo era que estaban la situación. Toda la parte que tenga que ver con la situación socioeconómica, inclusive para estudiar el proceso de por qué se dieron ciertas cosas en el ámbito físico, donde ayuda para tener una idea más concreta y segura de las razones a veces de qué pasa. Vamos a ver este video corto, por lo menos unos pedazos, para entender qué era eso de la guerra franco-rusa. Para un evento de semejante magnitud como la Gran Guerra, que a su vez fue el antecedente de un conflicto aún más colosal, es natural que el odio y la animadversión entre las naciones se haya tenido que sembrar con muchísima anticipación. En este caso, la rivalidad entre alemanes y franceses, descendientes del legado de Carlomagno, se acrecentó exacerbadamente tras la guerra franco-prusiana de 1870. ¿Qué ocurrió en este poco comentado pero crucial evento? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, que estamos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. En este caso, analicemos el mapa de 1870 previo a la guerra. Prusia venía de vencer a Austria durante la Guerra de las 7 Semanas, en la que Viena es excluida de la unificación alemana. Recordemos que para ese entonces existían diversos estados herederos del disuelto Sacro Imperio, de los cuales Prusia y Austria rivalizaban por llevar el liderazgo. Se funda entonces la Confederación Alemana del Norte, en la que se unifica la mayor parte de los estados alemanes septentrionales bajo el liderazgo de Berlín, mientras que en el sur permanecen independientes el Gran Ducado de Baden, Hesse, Darmstadt y los reinos de Baviera y Württemberg. Francia, por su parte, había proclamado su segundo imperio bajo el reinado de Napoleón III, pariente de Napoleón Bonaparte. La visión del emperador era la de devolverle a Francia el estatus de potencia hegemónica de Europa, lo que venía cultivando tras éxitos como la Guerra de Crimea o la intervención en favor de la unificación italiana en detrimento de Austria. La unificación alemana ponía en jaque a los deseos imperialistas de Napoleón III, al entrar a la palestra una inminente potencia vecina. Las tensiones se incrementan tras el fracaso de Francia de anexar Luxemburgo poco después de que éste se independice de los Países Bajos. Los franceses, a su vez, se mostraban reacios a que Prusia siga ganando influencia sobre los estados del sur, rechazando tajantemente cualquier intento de unificación.
En conclusión, la guerra pudo haber estallado en cualquier momento, pero tanto el canciller alemán Bismarck como el emperador Napoleón intentaron retenerla. El primero, para seguir incentivando el nacionalismo alemán dentro y fuera de la Confederación, y el segundo, para continuar con el potenciamiento de su ejército. Pero claro, para el inicio de cualquier conflicto se necesita un casus belli, ¿no? En este caso, habría que trasladarnos a la inestable España. Resulta que tras la abdicación de Isabel II por el triunfo de la Revolución de 1868, se instaura un gobierno provisional a espera de un nuevo monarca. Uno de los candidatos más sonados era Leopoldo de Hohenzollern, casa reinante en Prusia, algo que, como te imaginarás, no gustaba nada a Francia. Napoleón III fue presionado para evitar que Leopoldo obtenga el trono español. A pesar de conseguir la renuncia, quería cerciorarse de tener las garantías por escrito provenientes del mismo rey de Prusia, Guillermo I, quien se encontraba veraneando en la localidad de Bad Ems. Es así que se envía un embajador francés al lugar, dándose una infructuosa reunión. Tras esto, el rey Guillermo le envía un comunicado a Bismarck con respecto a esta entrevista, el conocido telegrama de Ems. El canciller de hierro aprovecha la oportunidad y modifica dicho telegrama de tal manera que parezca que el embajador francés había sido humillado. Tras la publicación del comunicado editado, Francia le declara la guerra a Prusia. El objetivo de Bismarck se había concretado. La inminente guerra contra Francia era la oportunidad para seguir ensalzando el nacionalismo alemán y conseguir por las malas la unificación alemana impedida diplomáticamente por Francia. Lo mejor de todo era que de esta manera Prusia no quedaba como el agresor. Su treta había funcionado, un golazo para Bismarck. El 20 de julio de 1870 comienza el despliegue de las tropas prusianas por el río Rin, frontera natural entre ambas potencias, llegando a movilizar casi 1.2 millones de hombres. Debido a su mala logística, Francia hizo lo mismo con solo 288.000 hombres. Asimismo, mientras el general francés Leboeuf dirigió la preparatoria de la guerra sin un plan coherente, el mariscal Helmut von Moltke, considerado como un genio militar, tenía un plan ideado desde 1866. Este introducía dos nuevos elementos. Por cierto, en este espacio donde está ahí en la imagen, cuando en la Segunda Guerra Mundial Hitler invade Francia, entra exactamente por donde está, aquí no lo decimos en pantalla, pero no sé el nombre, entra por Metz para poder conquistar a Francia para el caso de la Segunda Guerra Mundial, y es el conflicto que tienen. ¿Cuál es la dificultad de este territorio? Que este territorio, si se dan cuenta en el mapa, es muy cercano a la parte ya de Inglaterra y de todo lo que tiene que ver con Gran Bretaña. Por eso es que este territorio es muy conflictivo a la hora de la Segunda Guerra Mundial. Hitler llega a entrar hasta este punto, al punto donde está en blanco, cercano a costas, y es la razón de por qué este país de París era tan necesario para la Segunda Guerra Mundial. Dato histórico. Este introducía dos nuevos elementos en la estrategia bélica: la utilización de una red de ferrocarriles y los telégrafos para mejorar la logística y comunicaciones de las tropas. Este contexto conllevó a que, a pesar del prestigio de su ejército, los franceses sufran constantes reveses desde el inicio de la guerra. Y aunque Francia había iniciado la ofensiva, a las pocas semanas el ejército alemán ya luchaba en pleno territorio enemigo. Aquí se forman filas de partisanos franceses que atacaban la retaguardia y las rutas alemanas de abastecimiento. Una amenaza impredecible que generó serios problemas a los prusianos y aliados. El primer encuentro de relevancia se dio en la batalla de Gravelotte, la más sangrienta de la guerra. Si bien los franceses asestaron 20.000 bajas enemigas a cambio de 7.800,
los prusianos consiguen una victoria estratégica, pues tras esto, las exhaustas tropas francesas se retiran hacia Metz, en donde son sitiados hasta su rendición 2 meses después. Asimismo, esto permitió el avance por el resto de guarniciones alemanas por el norte de Francia, llegando a Sedan el 1 de septiembre. Aquí se libra la batalla más importante de la guerra, en la cual, tras una decisiva derrota, el emperador francés es capturado y forzado a abdicar. Ni bien la noticia llegó a París, el Segundo Imperio Francés es disuelto en favor de la Tercera República Francesa. El nuevo gobierno estaba inicialmente dispuesto a entregar una rendición a cambio de algunas colonias y el pago de indemnizaciones. No obstante, las exigencias de Bismarck incluían la entrega de Alsacia y Lorena, 2 territorios limítrofes que fueron parte de la Lotaringia, zona de la Francia Media, región intermedia del extinto Imperio Carolingio, considerado el origen de franceses y alemanes y que en ese entonces representaba un importante territorio rico en carbón y hierro. Estas exigencias fueron rechazadas por la naciente República Francesa, por lo que la guerra continúa. Sin embargo, la victoria prusiana ya era inminente, lo que se ve plasmado en el sitio de París. A fines de septiembre, las tropas alemanas llegan a la capital francesa, iniciando un duro asedio que terminó por quebrar la voluntad de los franceses. Pero la gota que derramó el vaso fue la proclamación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871 en el Palacio de Versalles. Resulta que los cálculos de Bismarck habían sido precisos. La guerra había enaltecido el sentimiento de identidad alemana, por lo que Baden, Baviera, Württemberg y los estados de la Confederación optan por unificarse en un solo país, nada más y nada menos que en un emblemático lugar del territorio enemigo. La humillación de los franceses fue motivo suficiente para que, a pesar de las adversidades, sigan mostrando una infructuosa resistencia por varios frentes por medio de la guerra de guerrillas, incluso luego de la rendición oficial el 28 de enero de 1871. Las condiciones para la paz se firman en el Tratado de Frankfurt en mayo de 1871. En él, Francia se ve forzado a ceder las provincias de Alsacia y Lorena, además de imponérsele el pago de grandes sumas de dinero por reparaciones de guerra. Esto generó un tremendo descontento en el pueblo francés, tanto contra Alemania como contra su propio gobierno. Después del levantado el sitio en la capital, se da la Comuna de París, movimiento insurreccional en el que se instaura el primer gobierno de clase obrera con ideales socialistas en París, pero que fue sofocado por el gobierno francés al cabo de 10 días. Para apaciguar el descontento popular, de aquí en adelante, la política francesa se centró en la eventual recuperación de Alsacia y Lorena, incentivando el revanchismo en la población. Además del fortalecimiento de su milicia, Francia concreta una importante alianza militar con Rusia y el Reino Unido, a la par que Alemania hace lo propio con Italia y Austria-Hungría. El resentimiento ocasionado por esta guerra es un claro antecedente de las tensiones que hicieron estallar la Primera Guerra Mundial. Los deseos revanchistas se saciaron en el Tratado de Versalles, en donde los franceses fueron los más vehementes al imponer las condiciones de paz a los alemanes. En conclusión, la guerra franco-prusiana es el claro ejemplo de cómo el odio y la sed de venganza solo trae más de lo mismo. Un importantísimo episodio no tan comentado, cuyas mortales consecuencias convulsionaron drásticamente la primera mitad del siglo XX. ¿Conocías acerca de la guerra franco-prusiana? Muy bien, ya vimos un poco más de historia. Cultura general. Siguiendo ya con el curso, que era la parte que me correspondía. Entonces, ya vimos, retomando lo que estuvimos trabajando, vimos entonces sobre Thomas Alva Edison, vimos sobre Kirchhoff, vimos sobre la historia de la bombilla y vimos un poco del contexto de por qué es que Kirchhoff decide retirarse de su lugar de origen y buscar un lugar donde pudiera trabajar.
Y vean cómo esa guerra es parte del origen de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania se queda resentido por esas situaciones que mencionan al final del video, y es lo que hace que ya llegue con tanto ímpetu llegue Hitler, y con ello llegue a formarse la Segunda Guerra Mundial. Por eso es importante que estudien historia. Siguiendo con esto, entonces, las reglas de Kirchhoff tenemos que son dos. La primera regla, que es la regla de nodos, y lo que dice es que esta es la clave, distinguir cuál es la característica de la regla. Y la regla dice que la suma de las corrientes, de las corrientes son que la suma de las corrientes que entran a cualquier unión debe de ser igual a la suma de las corrientes que salen de dicha unión. A esta se le llama la regla de nodo. Y se refiere en esencia a como que fuera una entrada de un tubo, y se basa la conservación de la carga. ¿De qué se basa esta ley? De la conservación de la carga. ¿Y qué dice? Que la misma cantidad de corriente que entra debe ser la misma cantidad de corriente que sale. Entonces veamos una ilustración de esto. Sería, nosotros tenemos acá una carga, llamémosla a esta una carga 1. De esta carga 1 llega a un punto que le vamos a llamar un nodo, y manda por dos caminos. El camino 1 le vamos a llamar nuestra carga 2, y el camino 3 que le vamos a llamar nuestro camino 3. Entonces dice que aquí vamos a llamarlo como corriente. Esta sería nuestra corriente 1, corriente 2 y corriente 3 para que sea más claro. Y lo que dice esta ley es lo siguiente. Yo tengo una corriente 2 y tengo una corriente 1, una corriente 2 y una corriente 3. ¿Sí? Entonces observe que estas se originan ¿de quién? De la corriente 1. Es decir, que esto me va a dar nuestra primera ecuación básica de las leyes de Kirchhoff, y que I1 es igual a la suma de I3 más I2. Y esta va a ser nuestra primera ecuación que vamos a usar siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando digamos que el circuito, este I2 ha recorrido el proceso, pero en un punto, por eso se llama la regla del nodo, y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con el nodo. En un punto, estos dos corrientes que se separaron se tienen que volver a unir. Y cuando se unen en ese punto de unión, nosotros vamos a tener que otra vez tenemos como resultado ahí 1. Aquí es donde les decía yo la semana pasada que la dificultad va a recaer en que si la corriente, si yo no distingo bien quién es la corriente mayor, entonces yo puedo venir y plantear una ecuación errónea.
llamar a I2, por ejemplo, el verde, I1 el rojo, I3 el azul, y decir entonces que I2 es igual a I3 más I1. Eso va a depender mucho también de recordar cuál es la dirección de la corriente. Como la corriente lleva esta dirección, y aquí, la corriente lleva la dirección esta, que la voy a hacer con naranja. Lleva esta dirección, aquí lleva esta dirección, y se une aquí. A ese punto donde se unen más de un cable, es decir, tiene que tener tres cables para que nosotros digamos que este es un nodo. Preguntas con la primera regla. Preguntas con la primera regla. Dudas con la primera regla. Aquí, aquí. Seguramente tendremos dudas al aplicarlo. Bueno. La idea es que les quede claro a qué se refiere, porque en la aplicación realmente se parte de eso, identificar dónde hay un nodo, y sabemos que donde hay un nodo siempre van a haber separación de las corrientes. ¿Le salen al resolver lo más? Probablemente sí, pero la clave es que tengamos lo básico clarísimo, porque de ahí ya solo es ver el dibujo en una forma más compleja y entenderla. Vamos con la siguiente, que es la regla de la malla. Esta regla de la malla tiene que ver con que la suma de las diferencias de potenciales debe de dar como resultado 0. Siempre. Eso es lo que dice la segunda regla. Es decir, que si yo tengo, ¿se recuerdan que la semana pasada resolvimos un ejercicio donde teníamos una malla? Y entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede acá es que si yo tengo una malla, esta es una malla, es lo que dice que la suma de todo, de lo que sucede aquí, más lo que sucede aquí, más lo que sucede aquí, más lo que sucede aquí, vamos a decir que debe de darnos como resultado la sumatoria de todos los voltajes, debe ser igual a 0. Ahora bien, aquí donde ya vamos a asignar por conveniencia, vamos a decir que vamos a leer la malla en el sentido de las manecillas del reloj, por conveniencia para todos. Este es el sentido de lectura. ¿Lo puedo leer distinto? Sí, lo puede leer distinto. Ese es el sentido de la lectura. El sentido va a ser a través de las manecillas del reloj. Y ahorita vamos a ver cómo analizar cuando hay un positivo, cuando hay un negativo. Vamos a decir, este es nuestro sentido. Este es el sentido
de lectura. Entonces vean, aquí tenemos que distinguir entonces que vamos a tener dos cosas. El sentido de lectura y el sentido de la corriente. Si nosotros dibujamos la corriente en este caso, la corriente dijimos que va, en general lo vamos a identificar como que va de más a menos y iría en esta dirección. Ahora, cuando ya analicemos, tengo que pensar y observar cómo va a ser debemos de analizar cómo va a ser estos dos. Y van a tener la misma dirección o una dirección contraria. Si tienen la misma dirección, sucede una cosa. Si tienen direcciones contrarias, sucede otra cosa en nuestro análisis. Entonces, estos dos tengo que prestar atención. Por ejemplo, en este punto de aquí, mi corriente va aquí y mi sentido va en esta misma dirección. Entonces, la dirección es igual. Aquí va igual. Aquí va igual. Entonces, por ser el mismo dibujo, van en el mismo sentido. Preguntas con la segunda parte. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Sigamos. Ahora analicemos. Análisis de la regla. A ver, entonces, tenemos lo primero. Si al leer la malla muestra la lectura que va, entonces aquí es donde viene. En un circuito cualquiera, voy a hacer un circuito sencillo, pero voy a hacer un poco exagerado. Voy a hacer el otro por acá arriba. Vale. Sentido de la corriente. ¿Cuál es el sentido de la corriente? A favor de las agujas del reloj. No, de la corriente. A partir del positivo. De más a menos. Vean cómo voy dibujando mi corriente. Eso es lo primero que tengo que hacer en mi dibujo.
sentido de este segundo de más a menos. Preguntas de cómo dibujé la corriente. ¿Preguntas? No. Sentido de la lectura de la malla. En sentido de las agujas del reloj. Esto es la lectura de la malla. Sentido de la lectura de la malla acá. En el sentido de las agujas del reloj. Dudas con las dos cosas que hice. Vean que son los dos conceptos anteriores. Todo bien, Lick. Vamos. Empecemos con el más fácil. Aquí tengo una resistencia. Entonces, la resistencia, ¿cómo se calcula el voltaje en una resistencia? ¿Cómo se calcula su voltaje? Su voltaje es la corriente por la resistencia. Vamos a ir que la ley de Ohm. Aquí estamos aplicando ley de Ohm. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ahora, veamos. ¿Cómo es la dirección de la malla con la dirección de la corriente? Si se dan cuenta, voy a dibujarlos afuera. La lectura de la malla lleva esta trayectoria. Entonces, la malla va en esta dirección, no importa hacia dónde, pero va en una dirección. Y la corriente, que está en rojo, vean que van en la misma dirección. Cuando la corriente, que es el rojo, y la malla, que es el verde, llevan la misma dirección, nosotros ahí vamos a tener cuando llevan la misma dirección, vamos a tener un I por R negativo, es decir, que hay una caída. Pues si ya planteo yo la regla de la malla, que dice que el voltaje más el voltaje en la resistencia, que es negativo I por R, me debe dar como resultado 0. Esa es la primera regla. ¿Dudas? Yo aquí hacía una analogía que les explicaba yo a los cuando estaba en clases presenciales, y les decía, mira, pero esto es bien fácil. Hay un vehículo. Y el vehículo lleva esta dirección. Y usted está corriendo a mitad de la calle. Está corriendo a mitad de la calle. Mi pregunta es, ¿eso es positivo o negativo para usted, que usted vaya corriendo, o para la persona que va corriendo, que vaya a mitad de la calle y el carro también va a mitad de la calle? ¿Qué va a suceder ahí? Es malo, muy malo. Es malo. Este es nuestro amigo corriente, ¿eh? ¿Sí? Entonces, en este caso, y este es nuestro amigo lectura de la malla. Como es malo, eso quiere decir que eso va a ser negativo. Y esto nos da un I por R.
Ahora veamos la analogía. Vamos al de allá arriba. Otra vez. Acá tenemos acá tenemos otra vez un voltaje que se calcula con la ley de Ohm. Ahora, ¿cómo es la lectura de la malla? Sigue en la misma dirección que la otra malla, porque es en sentido de las agujas del reloj. Quiere decir que lleva esta dirección. Pero la corriente, vean que va en la dirección contraria a la lectura de la malla, es decir, que la corriente va para acá. En ese caso particular, cuando son contrarios, entonces nosotros tenemos un más y por el. En este caso, pues ahí no hay caída de voltaje, solo decimos que hay un voltaje nada más. Ahora bien, haciendo nuestra analogía del vehículo. Aquí tengo mi vehículo. Ya sabemos que es la lectura de la corriente, de la malla, y va en esta dirección. Pero usted es una persona que es un atleta muy bueno y resulta que usted va sobre la banqueta, pero va en esta dirección. ¿Cómo será la situación ahí? ¿Buena o mala? ¿Será buena o será mala? Le salva ir en la banqueta. Exacto. Y van en direcciones contrarias. Ajá, ¿qué iban a decir? Hablen. Como van en direcciones contrarias y están o sea, que uno está en un carril, digámoslo así, otro está en otro carril, ahí, eso es positivo, porque no va a haber ningún accidente. ¿Queda clara la analogía? Por favor, pregúntenme, porque esto es clave. Prefiero que me lo pregunten ahora, porque ya después todo revuelto, se vuelve un poco complicado, pero si esto ya lo entienden ustedes, ya han entendido cuándo es una caída de voltaje y cuándo no hay caída de voltaje, esto es pan comido. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Ya se fueron. Bueno, supongo que no, ya que no me contestan. Entonces ahí tenemos que a leer la malla siempre es en el sentido de las manecillas del reloj, que al leer la malla nuestra lectura va en la misma dirección de la corriente, hay caída de voltaje, en caso contrario no hay. Y ahora vamos a analizar la otra parte de la. Voy a colocar esto de una manera.
Aquí me aparece a mí como que las letras se metieron entre las imágenes, licenciado. Sí, es que es porque como no había dado clic a presentar la información, entonces yo escribí a lo general. Pero ahorita lo voy a corregir para que no les quede así ya. Pero por aquí no. Entonces, al leer la malla siempre es en el sentido de las manecillas del reloj, y al leer la malla muestra una lectura que va en la misma dirección de la corriente, hay una caída de voltaje. En caso contrario, no lo hay. Ese es nuestro primer análisis respecto a ya el análisis de una malla, ya pensando en usar las leyes de Kirchhoff. Veamos el segundo análisis. Ahora voy a poner voy a ponerlo, ya. Entonces, ahora, este es un poco más simple, pero hay que entender. Porque ya vimos cómo se lee en función de la resistencia. Entonces, venga, vean. Seguimos con la lectura de la malla. Lo voy a hacer así un poco grande. Aquí está mi polo positivo. Aquí está mi polo negativo en la fuente. Aquí estaría mi polo negativo. Aquí estaría mi polo positivo. Positivo en la fuente. Y luego está el resto del circuito. Entonces, vean, vamos a usar la siguiente analogía. A este le vamos a poner una carita triste, porque es negativo. Y a este una carita triste, porque es negativo. Y a este le vamos a poner una carita feliz, porque es positivo. Y a este le vamos a poner una carita feliz, porque es positivo. Aquí la corriente no nos interesa. Nos interesa saber la dirección de la lectura de la malla. Entonces, digamos que aquí está la lectura de la malla y aquí está la lectura de la malla. Si lo quiero ver en un dibujo ya de un circuito, estoy en este proceso. Y estas son mis dos lecturas de la malla. Siempre en el sentido de las agujas del reloj, siempre en el sentido de las agujas del reloj. Entonces vean que aquí a ver, esta lectura pasa primero de lo triste y brinca hacia lo alegre. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Bueno o malo? Si pasa de lo triste a lo alegre, ¿bueno o malo? Bueno. Eso es bueno. Entonces, cuando es como es bueno, aquí hay un voltaje positivo, porque eso es bueno. O sea que cuando la lectura pasa de un menos a un más, aquí hay un voltaje positivo. Si
la lectura, vean que ahora estaba contento a triste. ¿Bueno o malo? Malo. Malo. Gracias, por lo menos usted está participando. Malo. Es Por lo que tanto, la mayoría eso, escriben. que no, cuando estoy aquí escribiendo no veo. Eso es negativo. Entonces ahí hay una, también hay una como caída de voltaje, que sería este caso. Mire, pasó de más a menos. Entonces ahí hay un voltaje negativo. Ahora lo puse de nuevo. Ahorita lo muevo. Entonces, podemos observar, con eso tenemos, si entendieron estos dos dibujitos, tenemos un 80% resuelto los problemas que tienen que ver con reglas de Kirchhoff. Y entendieron los dos análisis de las dos reglas. Regla de los nodos, la misma corriente que entra, la misma corriente que sale. Y nos da nuestra primera ecuación, que es I1 es igual a I2 más I3. Ojo que siempre el mayor tiene que ser el que está solo. Que ahí es donde uno tiene que identificar, como no sabe el valor de las corrientes, tener una idea para identificar quién es la corriente mayor y con eso poder llegar a la. 2, entender que cuando ya en la lectura hay caída de voltaje, cuando la resistencia y la lectura, la corriente y la lectura en un resistor tienen la misma dirección. Direcciones contrarias, no hay caída de voltaje. Y en el caso de las baterías, que cuando pasa de un polo negativo a un polo positivo, eso es positivo. Y si pasa de un positivo a un negativo, ahí tendríamos una batería negativa. Recordar que las corrientes son siempre negativas. Muy bien. Si no hay dudas, entonces sigo. Sí, ahí hay unos. Corriente de circuito RC. Este es el primer tipo de circuito que vamos a analizar. Estos circuitos son los que contienen un resistor y un capacitor conectados en serie. Si no están conectados en serie, no los podemos resolver con lo que vamos a aprender. Tienen otra forma. ¿Cómo sé que es un circuito RC? Porque tiene una resistencia y un capacitor. Este circuito se carga al momento de cerrarlo y hay una empieza a cargarse, y la carga dentro del circuito cuando está empezando a almacenar energía se calcula con esta ecuación. Y cuando está terminando de almacenar energía se calcula con esta ecuación. Cuando sigue cargando pero quiero la corriente se calcula con esta ecuación. Carga arriba, corriente abajo cuando está empezando a almacenar energía. Vean que el dibujo lo que me dice es que lo que me trata de ilustrar el dibujo es que al principio empiezo con una corriente inicial, conforme el capacitor se carga, la corriente disminuye en forma exponencial con respecto al tiempo. A esta RC se le conoce como la constante de tiempo. Vamos a anotarlo ahí. Creo que no lo anoto. Este se conoce como constante de tiempo y se representa por la letra tau. Y en el caso de la carga, empieza en 0 y aumenta. Tipo de gráficas que son, ¿qué gráficas son? Mate 3, tipo de gráfica. Tipos de gráfica. ¿No saben el tipo de gráfica? ¿Exponencial o se refiere a...? Sí, exponenciales. Exponenciales, crecientes y decrecientes. Sabiendo esa parte de qué tipo de gráfica es, se puede construir si ustedes quisieran hacer el trazo de la gráfica. Pues lo que hacen es que, como ven la ecuación, y regresamos a la ecuación,
Primero, me interesa esta parte de acá, porque todos estos, este y el menos significan algo. Si ven, una ecuación exponencial en general, pues es más o menos de esta forma, ¿no? Esta es la forma de la ecuación exponencial en general. Ahora bien, si observamos en la segunda parte, tiene un signo negativo al principio. Ese signo negativo, ¿qué quiere decir? Que en lugar de ser creciente, se convierte en una gráfica de tipo creciente. Es decir, que sería esta gráfica. Y si observamos el signo menos antes del valor de E, ¿qué le hace a la gráfica un signo menos al ser multiplicado? ¿Qué le va a hacer a la gráfica? La invierte. La va a invertir. En este caso, lo que va a hacer es reflejarla. Este punto que está acá debería estar más abajo y la gráfica más o menos vendría siendo esta gráfica de acá. Esta gráfica de acá. Ahora, ¿qué nos hace falta para que se parezca a la que está ahí? Lo que hace falta para que se parezca, pues es el término que tiene afuera. ¿Qué le hace este QF1? ¿Qué le hace a toda la gráfica? La multiplica. El QF, el 1, solo el 1, ¿qué le va a hacer a la gráfica? Solo el 1, ¿qué le va a hacer a la gráfica? ¿La desplaza? La va a desplazar al punto B, que llegue a la gráfica de este tipo. Y aquí estaría la parte asintótica, que para este tipo de gráfica sería la carga fija. ¿Ven cómo se construye la gráfica usando lo de la Mate 3? Si hicieron gráficas así en la Mate 3, construirla solo leyendo la ecuación. Bueno, no lo hicieron, se los recomiendo. Les recomiendo que es importantísimo esa parte. Ahí es donde se aplica esto, construir gráficas. Digamos, pues, entonces, un capacitor, ya lo hemos conectado, ya tenemos conectado el circuito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde pierde el lápiz? Ya lo encontré. Aquí está. Entonces yo tengo, aquí estaba mi fuente de voltaje, aquí estaba mi capacitor, aquí está mi resistencia, y el circuito está cerrado. Y resulta que quito el voltaje, quito la batería, y entonces solo dejo el capacitor, la resistencia, y digamos que lo cierro. En este caso, el capacitor empieza a descargar. Y como empieza a descargarse, entonces ahora los valores de la carga y la corriente son distintos. Yo quiero ver una cosa, si se me olvidó hacer esto, no hay de otra. Ah, pensé que no estaba grabando desde acá. Pero sí, se lo estoy grabando. Ya me había asustado, algo tarde para darme cuenta. Entonces, ojo con las ecuaciones para carga y descarga. Cuando hagan los problemas, tienen que leer. Si dice que se está cargando, usan esta ecuación. Y si dice que se está descargando, utilizan estas ecuaciones. Porque a veces se confunde uno y usa la de carga en descarga y ya ahí no funciona. Ya estas gráficas, hacerlas a mano, ya ver cómo dice uno, pueden hacerlas ya ustedes como ejercicio personal. Era lo que iba a hacer yo aquí, pero hagamos una rápidamente. Quiero ver cómo estamos. Pues sí, nos queda tiempo. Hagamos la de la carga otra vez. Ahora vean que la carga, esta está fácil porque no tiene... hagamos la de la corriente. La de la corriente está interesante. Corriente. Un tipo de gráfica. Función. ¿Qué tipo de función es? Tipo de función.
línea en el chat. Bueno, exponencial otra vez. El signo menos implica que, en el exponente, que en lugar de ser creciente va a ser una gráfica de tipo decreciente. Y ay, sí, siempre está aquí en la información del curso, pero sí, ahorita se lo envío. Listo. Bueno, termino lo que estaba buscando. Y listo. Como tiene un signo menos, eso quiere decir que la gráfica entonces se va a reflejar. Y la gráfica nos quedaría en esta forma. Que si se dan cuenta, es la que aparece ahí. Por eso es que T ahora aparece hasta arriba. Bueno, ya vimos un poquito del análisis de gráficas de matemáticas. La potencia en un circuito estaría dado por I cuadrado R, que es la potencia disipada, y por Q dividido C, que es la potencia almacenada en el capacitor, y E por I, que nos daría el valor de la potencia en general. De esta manera se puede calcular la potencia en un circuito que sea de corriente RC. Después vamos a ver circuitos RCL, que son los circuitos que tienen que ver con un resistor, un capacitor y un inductor. Y esos ya cambian un poco más la situación de cómo se deben de trabajar. ¿Dudas con lo visto el día de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Solo, disculpe, licenciado, si pudiera repetir lo que dijo de las dos ecuaciones. Dijo que cuando se está cargando usamos la primera. ¿Sí? Carga, Sí, lo estas. Estas son para carga. Y estas son para descarga. Gracias. Con gusto. Y luego ya tenemos para calcular la potencia del circuito. Y con eso finalizamos la parte de explicación de anuncios. Entonces, antes de que salgan corriendo, 1, por favor, no se les olvide firmar la asistencia. 2, tenemos entonces para recordatorio, tenemos próxima clase, laboratorio, con sus materiales. Nadie me escribió si tuvo dificultades. Vi que alguien se salió del grupo de WhatsApp, no sé por qué se salió, pero bueno, no puedo hacer mayor cosa. Trato de ser lo más abierto y flexible para apoyarlos, porque mi objetivo es que terminen el curso y sobre todo que aprendan, y con eso seguro ya ganaron. Segundo anuncio, recordar que primer parcial es el 12 de marzo. De marzo deben conectarse a las 9 en punto para tomar foto de constancia. Y listo.
lo más pequeño posible, lo más pequeño, porque si es muy grande no va a lograr ver que se encienda. Diga, quiero una LED que tenga el menos voltaje necesario para que pueda encender. Sí, pero si es muy grande, igual que dice, le voy a poner una LED como la que tienen las motos ahora, no le va a funcionar, necesita 12 voltios. Y no sé cuántos voltios vamos a llegar a generar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda respecto al laboratorio, respecto a lo demás? Abrimos cámara 1 minuto solo para tomar la foto del momento. Muy bien, hola Byron, hola Jocelyn, hola Michelle, hola Ana Julia, hola Richard, hola Merlin. ¿Merlin o Merlin? Merlin. Hola Ana Lucía, hola Gabriel, bueno Gabriel veo un paisaje, hola Gabriel, hola Jessica, a la de 3, 1, 2 y 3. Muy bien, listo. Entonces, por favor, de nuevo, si alguien tiene dudas, algún problema, escríbanme sin pena. Yo no me enojo porque me escriban. En todo lo contrario, en lo que les pueda ayudar, mi objetivo es que avancen en la carrera y que logren graduarse a la brevedad. Se cuidan, pasan feliz fin de semana. Gracias, igualmente, Lick. Adiós, Lick. Feliz fin de semana, Lick. Adiós. 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 Gracias, Michelle. Sí, tienen que ser bien bajitas, porque es que si no encuentra, si son muy grandes, no va a ver el efecto que es lo que quiero que vean, que sí se produce electricidad. Entonces, si son muy, muy, muy grandes, la cantidad de batería, de energía que necesitan, no le va a funcionar. Pueden ser de 1.5 voltios, tal vez un poquitito menos, si quisieran, mejor.